Buenas, ¿qué tal va ese confinamiento? Nada, yo hago este vídeo para hablaros un poquito de uno de los apartados que nos quedan de este tema sobre la Edad Moderna y más concretamente sobre España en la Edad Moderna. Y vengo a hablaros, digamos, del acontecimiento que incluso normalmente marca el inicio de la Edad Moderna en la mayoría de obras y de libros de historia, ¿no? El descubrimiento y la colonización de América por parte de los españoles, por parte de Castilla, si lo queréis decir de una manera más coloquial, por parte de España. Bueno, yo creo que lo primero que a lo que tendríamos que dirigirnos es a las causas, a los porqués de este descubrimiento de América. ¿Vale? Para entender cómo fue posible o por qué se produjo ese descubrimiento, tendríamos que tener en cuenta que ya antes, ya durante todo el siglo XV, incluso con anterioridad, se había estado desarrollando un comercio internacional que había ido ampliándose, había ido creciendo poco a poco entre Europa y el mundo asiático. Europa y China y la India y Japón incluso, un comercio que se basaba en productos como las especias, ¿no? Y este comercio se paraliza en buena medida tras la toma de Constantinopla del Imperio Bizantino, ¿no? De los restos del Imperio Bizantino por los turcos en 1452. Claro, los turcos eran musulmanes, tenían fuertes tensiones con los cristianos de Europa y entonces interrumpen la mayor parte de las rutas comerciales que conectaban a Asia con Europa, tanto terrestres como marítimas, ¿no? Rutas comerciales que se van a ver interrumpidas porque estos turcos ya no dejan pasar a los cristianos. Entonces, en este contexto, en el mundo del comercio europeo o de los gobiernos, comienza a pensarse, comienza a reflexionarse de qué manera podemos seguir comerciando, ¿no? Surge así un plan en la figura de Cristóbal Colón, ¿no? Para encontrar una ruta alternativa que en principio, según él, le iba a conducir a lo que en aquel momento se llamaba Zipango y hoy conocemos como Japón, ¿no? Cristóbal Colón presenta un marino genovés, un comerciante genovés, un marino, presenta este plan a distintos gobiernos europeos, pero va a ser Castilla, gobernada en aquel momento por Isabel la Católica, el reino que le dé apoyo, que le legitime ese proyecto y que incluso le preste parte de la financiación, del dinero sobre el mismo, en un documento que se llamará Las Capitulaciones de Santa Fe en abril de 1492. ¿Vale? Entonces, una vez se firman las Capitulaciones de Santa Fe y Castilla va a patrocinar aquel proyecto de Colón, pues en agosto de ese mismo año, en agosto de 1492, se inicia el viaje. ¿Qué es lo que sucede? Colón, cruzando el Atlántico, no va a llegar a Oriente, no va a llegar a Asia, sino que se va a topar, se va a encontrar con un nuevo continente que conocemos hoy con el nombre de América, por un tipo que se llamaba Américo Vespucio y que ya constató, ya afirmó que eso era un nuevo continente, que eso no era parte de Asia, ¿no? En concreto llegó el 12 de octubre de 1492 a las Bahamas y podemos decir que a partir de ese momento se inician los descubrimientos de España en el continente americano y la colonización, es decir, el dominio, el control violento de este territorio por parte de los españoles. La colonización, desde siempre el colonialismo como el control, el sometimiento, normalmente por la violencia, que realiza un Estado sobre un territorio extranjero, ¿no? ¿Fue Colón el primero, por cierto, que llegó a América? Aparte, evidentemente, de los nativos que estaban allí viviendo, ¿no? Y que, en fin, ya tenían bastante descubierto ese continente. Me refiero, digamos, que si Colón fue el primero que desde fuera de América, o desde Europa más concretamente, llegó al continente americano. Bueno, aquí deciros que parece que no, ¿no? Parece que un pueblo que seguro que os suena, que habéis visto en películas o en series, los vikingos,
también había entrado en contacto hacía bastantes siglos antes de este hecho con el continente americano, pero la diferencia entre Colón y Castilla y estos vikingos es que los segundos, los vikingos, pues no llevaron ningún tipo de colonización sistemática del territorio, ¿no?, americano. Simplemente, pues la zona de Terranova, si no recuerdo mal, en el norte de América, pues hicieron algunos viajes y tuvieron allí alguna mínima presencia, pero vaya, eso se difuminó y se vino abajo en relativamente poco tiempo. En cambio, Castilla a lo que se va a dedicar es a la toma completa y total de los territorios que va descubriendo. Esto era un modelo diferente al de otras colonizaciones, ¿no? Por ejemplo, al modelo que ya estaban estableciendo los portugueses sobre África, que consistía en instalarse en factorías comerciales, sobre todo en zonas de costa, y comerciar con los nativos, comerciar con esclavos o comerciar con productos locales, ¿no?, a cambio de los cuales ellos vendían, digamos, manufacturas procedentes de Europa. Este modelo portugués, en el cual tú no estás tomando, tú no adquieres el territorio, no será el que establezca Castilla. Castilla, en su labor de colonización sobre América, se dedicará a adquirir todo el territorio que va descubriendo y someter a la población que vive allí. Vale. ¿Qué se obtenía de América? ¿O qué se buscaba en América? Pues fundamentalmente dos productos minerales muy cotizados también hoy, como eran el oro y la plata. Entonces, la primera fase de la colonización, que se sitúa en las islas del Caribe, ¿no?, en lo que hoy es República Dominicana, Cuba, pues básicamente consistió o se desarrolló mediante el sometimiento de los indígenas que había allí, de la población que había en esas islas, a trabajos forzados para obtener, digamos, oro, sobre todo oro, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de esta explotación extrema de los indígenas y sobre todo de la incidencia de enfermedades? Pues que prácticamente desapareció toda la población del Caribe, ¿no? Toda la población local del Caribe fueron muriendo por el exceso de trabajo, fueron muriendo por algunos abusos también que cometieron los españoles y fueron muriendo sobre todo por la incidencia de enfermedades, ¿vale? Entonces no quedó ningún indígena y hubo que buscar más territorio, ya no en las islas del Caribe, sino en tierra firme, en lo que hoy es Centroamérica y Sudamérica. Y aquí los españoles, los colonizadores españoles, a lo largo del siglo XVI, se tendrán que enfrentar básicamente a dos tipos de pueblos. Por un lado, a un tipo de pueblos que estaba representado por los incas, más o menos coincidente con lo que hoy es Perú, Bolivia, un poco Ecuador, y por otro lado los aztecas, coincidentes con México, Centroamérica, un poco de Centroamérica, ¿no? Y tanto incas como aztecas tienen en común que sí son una sociedad, por así decirlo, entre comillas, civilizada. Es decir, los incas y los aztecas sí contaban con un estado, con un gobierno, por lo tanto contaban también con un ejército y por lo tanto contaban, digamos, con una sociedad desigual en la que existían élites, en las que existían sectores sociales más desfavorecidos, trabajadores, vaya, en algunos casos casi que los pudiéramos asimilar a los esclavos. Eran una sociedad más parecida a las europeas que lo que te habías encontrado en el Caribe, donde todavía vivían pues comunidades prácticamente neolíticas, ¿no?, dedicados a la agricultura y la ganadería de subsistencia y poco más. No era este el caso de los incas y los aztecas. Los incas y los aztecas sí contaban ya con estados fuertes y con sociedades, digamos, desiguales, ¿no? Por otro lado, en América, la América también estaba poblada por pueblos con unas formas de vida mucho más simples, con pueblos sin estado, con tribus, en definitiva, que se dedicaban o bien a
agricultura de subsistencia, como he dicho antes, o bien, digamos, simplemente a la caza y la recolección. Y sucede una cosa muy curiosa, que en las distintas conquistas que va realizando España a lo largo del siglo XVI, le será mucho más fácil vencer a los incas y a los aztecas que vencer a estos pueblos de tribus que aparentemente pues tenían menos capacidad de defensa, no tenían un ejército, no tenían una tecnología de ningún tipo, ¿no? Pero sucedía una cosa: los incas y los aztecas, los pueblos que estaban sometidos a los incas y los aztecas, que eran muy distintos, estos pueblos digo, ya estaban acostumbrados a ser oprimidos, ya estaban acostumbrados a sufrir en sus carnes la autoridad de un superior, la explotación, ¿no? En fin, la injusticia, si se quiere decir así. Entonces, para ellos, sustituir a los incas por los españoles, o sustituir a los aztecas por los españoles, pues tampoco implicaba un cambio tan radical. Simplemente era cambiar a un amo por otro. Por lo tanto, lo aceptaron de mejor grado. En cambio, aquellas tribus que sí vivían en una gran pobreza material, pero que no tenían dueño, ni tenían amo, ni tenían una jerarquía que les mandara y que les impusiera, pues la colonización española implicaba un cambio mucho más profundo en sus vidas, implicaba empezar a trabajar para otro, además con un régimen de disciplina en la que en absoluto estaban acostumbrados, y por lo tanto fueron mucho más rebeldes, ¿no? Por ejemplo, una de estas tribus, la de los araucanos, coincidentes con el actual Chile, pues tuvo una resistencia tan fuerte, además enseguida aprendieron el manejo de armas de fuego, que nunca se les pudo conquistar del todo o someter del todo a la autoridad española. Más un detalle muy curioso, y es que en el caso de los aztecas y también en cierta medida de los incas, los dirigentes de estos estados pensaron que los españoles eran sus dioses, los dioses de su religión, ¿no? Entre los incas, por ejemplo, creían en un dios que se llamaba Viracocha, y al conquistador de este territorio, llamado Pizarro, a Pizarro, ¿no?, lo identificaron con Viracocha, ¿vale? Entonces, claro, si te piensas que ese señor que te ha venido a conquistar es tu dios, pues lógicamente le dejas pasar a tu territorio. Y algo parecido sucedió con Hernán Cortés entre los aztecas, en el actual México. Pensaron que era o que podría ser el dios Quetzalcóatl que tenían estos aztecas, y todo ello pues facilitó mucho más la conquista. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? Ha ido Colón hacia América, en principio pensando que iba a llegar a las Indias, hacia Japón en concreto, pero topándose con un nuevo continente, en concreto con sus islas del Caribe. Colón, en lugar de establecer el modelo portugués, consistente simplemente en comerciar con los indígenas, lo somete, bajo indicaciones evidentemente de Castilla, a la autoridad de esta corona, de esta monarquía, y instala un régimen de trabajos forzosos para los indígenas, en los cuales estos van muriendo poco a poco. La muerte, la desaparición de los indígenas en el Caribe lleva a realizar nuevas conquistas en el continente, en la zona de tierra, ya en lo que es hoy Centro y Suramérica. Lo que es hoy y era ayer también, porque estas son cuestiones geográficas, ¿no? Y al entrar en el centro y en el Suramérica, pues los españoles se enfrentarán tanto a pueblos con estado, pueblos con civilización, incas, aztecas, como a pueblos que todavía viven de una manera tribal, siéndoles mucho más complicado conquistar a estos segundos. Muy bien, ¿cómo funcionará, digamos, la economía en la América colonial? Vale. La economía en la América colonial se dirigirá básicamente a dos sectores. Por un lado, al minero, tener oro, tener plata. También hay otros productos minerales como el mercurio, pero fundamentalmente oro y plata, y mediante un régimen que, aunque va variando a lo largo del tiempo, pues podemos calificarlo como de trabajo forzoso, ¿vale? El cual los indios morían de una manera bastante amplia por sus
condiciones de sobreexplotación bastante intensas. ¿Solo se dedicó España al oro y la plata? No. También trabajó, instaló en América agricultura y ganadería, organizada generalmente en grandes latifundios. Si conocéis lo que es un latifundio, es una gran extensión de tierra, como aquellos que tiene la duquesa de Alba en Extremadura, y esto es una consecuencia para América muy a largo plazo, ¿no? Porque le dejará de herencia al territorio americano, al continente americano, la existencia, digamos, de grandes fincas, de grandes extensiones de tierra. ¿Qué se cultivará en estos latifundios, en estas enormes extensiones de tierra, propiedad evidentemente de los colonos españoles? Pues por un lado, productos propios de España, pese a que la corona de Castilla lo que le interesaba más bien es que llegaran dichos productos desde la península, ¿no? Para estimular el comercio, pero bueno, se implantarán allí también, pues bien en el sector, digamos, de la ganadería, o bien productos como el vino, ¿no? Como la vid, etcétera, etcétera. Y por otro lado también se cultivarán productos propios del continente americano, como el cacao, el maíz o la patata, que poco a poco van llegando también a Europa. Es decir, hoy sí consumimos productos como el café o como la patata, pues esto tiene que ver, o como el tabaco, esto tiene que ver con la conquista de América. Antes de la conquista de América no se conocían, no existían en Europa estos productos, ¿vale? Entonces tenemos que en lo económico la colonización americana se dirigirá tanto a obtener oro y plata como a cultivar la tierra, tanto en un nivel de agricultura como de ganadería, ¿vale? ¿En qué medida influyó la colonización americana en el desarrollo interno de España? Pues en el progreso de España, pues no mucho. No mucho, ¿por qué? Porque esas cantidades de oro y plata que iban llegando hacia la península, que iban llegando hacia Castilla, apenas se aprovecharon para desarrollar la artesanía, la agricultura, las manufacturas castellanas, sino que, sobre todo a partir del siglo XVII, se emplearán para pagar las numerosas deudas que va dejando la monarquía española porque está todo el día metida en guerras. Decía Pierre Vilar, un historiador, y lo decía con mucho acierto, que España era la América de Europa, ¿no? En el sentido de que quienes sacaban al final el fruto de la conquista, pues eran más bien banqueros, italianos, alemanes, familias como los Fugger, familias como los Grimaldi, familias de banqueros, que prestaban dinero a la monarquía española y que lo recibían con intereses, evidentemente, a través del oro y la plata americana, ¿vale? Entonces no fue, digamos, la colonización de América un factor que contribuyera mucho al desarrollo de nuestro país, ¿vale? Algo sí, evidentemente, pero no se explotó en toda su potencialidad, sobre todo a partir del 17, ¿no? Vale, ¿qué supuso la conquista para los indígenas? En primer lugar, una gran pérdida de población, un gran desastre demográfico. La población indígena desaparece prácticamente por completo del Caribe. Hoy hay algunos estudios que afirman que pudieron quedar determinados restos de indígenas, pero desde luego más de un 95% pues desaparecieron. Supuso también la pérdida de, aquí discuten entre sí los historiadores, de un 60, 70, 80% de la población del territorio azteca y alrededor de 30, un 40, 50, según la zona a la que acudamos, de la población inca. Luego unas pérdidas de población extraordinarias. ¿Y por qué murieron tantos indígenas y desaparecieron tantos indígenas? Claro, uno podría pensar, bueno, pues porque los mataron los españoles, pero ojo, esto no creo que sea así por dos motivos. Primero, que a los españoles les interesaba el trabajo de los indígenas.
Y en segundo lugar, es decir, les interesaba explotarles, ¿no? Sacar de ellos un rendimiento. Y en segundo lugar, porque España de la época evidentemente no tenía capacidad para matar a tantísimos millones de personas. Ni siquiera Hitler fue capaz de acabar con todos los judíos, con la tremenda tecnología de la muerte que tenía a su servicio, mucho menos iban a ser capaces de ello los españoles. Luego, ¿por qué fallecieron? Pues principalmente por la incidencia de enfermedades, los coronavirus de la época, sobre todo la viruela, para las que los cuerpos de los indígenas no estaban preparados porque su sistema inmunológico, es decir, su sistema de defensas, pues no había estado en contacto nunca con las enfermedades nuevas que se traían desde Europa. Lógicamente también hubo muertes por violencia de los españoles, también hubo muchas muertes por la explotación extrema de la fuerza de trabajo indígena, también hubo muertes por suicidios debido a que era tal el impacto de que de la noche a la mañana te sustituyeran toda tu cultura, pero el hecho fundamental que explica esta bajada de población tan fuerte pues no fue otro que la incidencia de enfermedades. Para los indígenas también supuso empezar a trabajar al servicio de los colonos y en concreto de una figura que serán los encomenderos, colonos españoles llamados así, o sea, es decir, gente procedente de España que acudía a América y que se les conocía como encomenderos porque se le encomendaban varios indios. En principio para evangelizarlos también, es decir, para convertirlos al cristianismo, pero que desde luego eran aprovechados también como fuerza de trabajo, ¿no? Eran sometidos también a trabajos pues, más o menos forzosos, que supuso también para los indios empezar a perder poco a poco su cultura y adquirir la religión cristiana o la lengua española, pero en un proceso muy complicado, que tardó mucho tiempo y donde los indígenas la verdad es que tenían bastante capacidad para mantener buena parte de su cultura, incluyendo algunos aspectos de su religión, renunciando a otros, ¿no? Como los sacrificios humanos que se practicaban en determinadas zonas, en la zona azteca, por ejemplo, sí se practicaban sacrificios humanos y todo por parte de la religión local, y eso, claro, eso sí lo hubo que apartar, pero otros elementos siguieron ahí persistiendo por mucho que desde España se intentara, digamos, convertirles al cristianismo. De acuerdo. ¿Cómo se organizó la conquista? La conquista se organizó poniendo a Sevilla como la única ciudad que tenía derecho a comerciar con América. De manera que el comercio con el nuevo continente quedará muy bien controlado y muy bien supervisado por parte de la corona de Castilla. Sin embargo, esto empezará a quebrarse conforme otros países europeos intenten también ahí entrar a comerciar, hacer comercio de contrabando y desde luego lo logren. Sobre todo a partir del siglo XVII lo van a ir logrando. En Sevilla se establecerá un organismo, la Casa de Contratación, vinculada a la corona, que se encargará de organizar todos los asuntos comerciales con el continente. Y también se nombrará un nuevo organismo político en Castilla, el Consejo de Indias, pues dedicado al control de todos los asuntos políticos de la administración colonial española sobre América. Este Consejo de Indias estará vinculado, tendrá contacto con una figura que serán los virreyes españoles, la máxima autoridad que se establecerá en América desde España, desde Castilla. Habrá dos virreyes, dos máximas autoridades españolas sobre el continente, los virreyes de Nueva España, que abarcaban toda la zona del Imperio Azteca, del antiguo Imperio Azteca, y los virreyes y el virreinato del Perú, que abarcará sobre todo la zona inca y otras zonas también, igual que el virreinato de Nueva España. Entre los dos se repartían todo el territorio americano en manos de los españoles y básicamente, pues bueno, esa fue la forma de organizar el dominio político de España
sobre el continente. Ya para finalizar, comentaros un detalle, una cuestión que para mí desde luego es muy interesante, y que fue la enorme polémica, el debate tan intenso que surgió dentro de Castilla sobre si era legítima o no la conquista y sobre todo si era legítimo o no tratar a los indios, explotar a los indios como se les estaba efectivamente explotando. Ya que habrá dos posturas, habrá más, pero bueno, yo voy a comentaros dos. Por un lado, la que representa a un fraile dominico, Bartolomé de las Casas, que condenará los abusos y la explotación de los indígenas por parte de los españoles. Él entenderá que los indios que vivían en estado de naturaleza si eran hombres, que por lo tanto estaban dotados de unos derechos naturales que les pertenecían en tanto que hombres, y que era ilegítimo someterles mediante la violencia al trabajo coercitivo y a la autoridad española, ¿no? A la autoridad española enfocada no a evangelizarles, dirá él, sino a saquear sus riquezas y explotar su fuerza de trabajo. Por otro lado, surgirá otra postura, la de Ginés de Sepúlveda, que defenderá que la esclavización del indio es legítima, basándose un poco en el derecho romano, porque el indio es bárbaro, el indio no pertenece a la religión cristiana, el indio además comete actos como los sacrificios humanos, incluso dice él, el canibalismo, y en esas circunstancias es legítimo conquistarles y someterles y esclavizarles. ¿Vale? La postura de Ginés de Sepúlveda será esta. Legitimar la dominación sobre los indios porque les entiende que no, que son una especie de subhumanos, que son bárbaros en cualquier caso, ¿no? Y ser bárbaro, dice él, legitima la conquista. ¿Cuál de estas dos posturas predominará en la gestión española del territorio? Bueno, evidentemente, más bien, o sea, en mi opinión al menos, la de Ginés de Sepúlveda, en tanto en cuanto si uno analiza un poco la historia de América, se encuentra que la situación de los indígenas siempre fue de explotación por parte de la colonia, por parte de España. Ahora bien, es cierto que el Imperio Español estableció una serie de leyes de protección a los indígenas, las leyes de Burgos en 1512, que en teoría abolían la esclavitud de los indios y los situaban bajo la protección del Reino de Castilla como súbditos de este. Hubo más leyes desde Castilla dirigidas a proteger a los indios, a salvaguardarles de abusos. Lo que pasa es que si uno analiza un poco la historia de América, una cosa son todas esas leyes de protección de los indios y otra cosa era la realidad. Además que acabará sucediendo en América, sobre todo en aquellas zonas en las que desaparecerá la población indígena, como el Caribe. Pues que a lo largo del 17, del 18 sobre todo, del siglo XVIII sobre todo, pero ya antes, se empezarán a importar esclavos negros desde África. Ya que no tenemos indígenas porque han ido muriendo, necesitamos a alguien que trabaje la tierra, que trabaje las minas, que a partir del siglo XVIII trabaje un nuevo modelo de agricultura, que es la agricultura de plantación, ligada a productos como el azúcar, ligada a productos como el azúcar sobre todo, pero también el cacao, ¿no? También el café. ¿Y quiénes trabajarán en esas plantaciones? Pues esclavos negros. Sus condiciones de trabajo eran todavía más brutales a las que pudieron ser sometidos los indígenas, y los castigos corporales, físicos, a los que eran sometidos por parte de sus propietarios, pues también eran muy elevados. Pensad, son esclavos puros y duros, no es nada figurado, ¿no? Esclavos sin matices ninguno, y tanto que esclavos, evidentemente, pues eran propiedad de sus dueños y los dueños podían hacer lo que quisieran, lo que les diera la gana con ellos. Pues nada más, esto ha sido hoy y espero que sigáis lo mejor posible.